Hablamos con una de esas personas que viven con los pies en varios mundos a la vez. En el mundo de los campos de fresas, en Honduras, por ejemplo, y el de los cerros Ocres, del altiplano de Granada. El de los campamentos de desplazados en media docena de países y el de las acequias recuperadas de un pueblo. Miguel Ángel García Arias es ingeniero agrónomo, doctor especializado en desarrollo rural y migraciones y lleva más de 20 años trabajando en cooperación internacional y ayuda humanitaria con acción contra el hambre. También es desde hace tiempo una de las voces más comprometidas con lo que él mismo llama la España vaciada, ese territorio interior que pierde jóvenes, pierde servicios y pierde futuro. Sin embargo, según Miguel Ángel, es un territorio que guarda claves que el mundo urbano empieza a necesitar. Hoy vamos a hablar del altiplano de Granada, de migración, de por qué marcharse puede ser el primer paso para quedarse y de lo que aprendemos cuando vemos de cerca el hambre y la esperanza en otros continentes. Bienvenido, Miguel Ángel, es un placer tenerte con nosotros, que te digo bienvenido aunque llevamos un ratito hablando, pero esto es así. Pues muchísimas gracias, Lorena, por la hospitalidad y por la invitación para conversar esta tarde. Como te he dicho, esta es tu casa para cuando quieras y este es tu primer pasito aquí en Radio Castillejar y estoy encantada. Llevas años, como sabemos, vinculado a Galera, al altiplano de Granada, primero desde la investigación y ahora desde la acción directa con la Asociación Alpanchía, de la que vamos a hablar, y el proyecto Move to Galera. Para quien no lo conozca, ¿cómo describirías este territorio a alguien que nunca ha salido de la ciudad? Porque es un territorio peculiar. Un territorio peculiar y original por la diversidad de paisajes que tiene. Yo lo definiría como un sitio amplio, de mirada larga al horizonte, que eso es algo que relaja muchísimo, el poder dejar la vista descansar y fijar la mirada en un lugar lejano. Eso es uno de los primeros contrastes con la ciudad. En la ciudad estamos rodeados de edificios, estamos rodeados de gente, que eso es muy positivo, es fundamental interaccionar y tener vínculos con las personas. Eso es lo que nos hace que tengamos la tendencia a vivir juntos y por eso las ciudades crecen. También ofrecen muchos servicios, pero también nos quitan esa conexión con la naturaleza. Y eso es justamente lo que uno puede encontrar en el altiplano de Granada y en los 14 pueblos que lo... Luego pueden encontrar esos contrastes entre el desierto, la vega, entre la llanura y la montaña. Todos esos espacios están presentes en en un territorio cercano, donde usando la bicicleta, si quieres, la bicicleta de montaña, puedes pasar del fondo de un barranco entre cerros a alto de Perico Ruiz y ver las vistas que tiene todo el altiplano desde esta parte sur, perdón, de esta parte norte, pero mirando hacia el sur. Y al final es también un sitio del altiplano que tiene algo que lo hace especial, que lo hace único, y es el haber estado habitado desde el principio. Ya sabéis, ¿no?, que se habla del caso de Orce, la cuna de los primeros pobladores de Europa, pero en realidad fueron los primeros y lo interesante es que nunca dejaron de estar aquí. Y esa presencia humana que la encontramos en cada rincón del altiplano, con la presencia de múltiples yacimientos arqueológicos, pues eso lo que nos está diciendo es que es un lugar especial que ha traído a la gente a vivir aquí desde siempre. Entonces todo eso es lo que ofrece el altiplano. Me encanta esto de el horizonte, que bueno, está ligado a la libertad, la vida y la autenticidad también. Son palabras que yo relaciono mucho también con el altiplano, que como sabes, como te estaba explicando, acabo prácticamente de llegar en 2024 y me maravilla. Move to Galera, ese proyecto de Galera, es un portal para atraer y acompañar a nuevos residentes que está impulsado por la Asociación Alpanchía. ¿Cómo surge el proyecto y cuál es tu papel en él o qué papel has jugado? Sí. Pues la Asociación Alpanchía parte de una iniciativa de un grupo de amigos de Galera, básicamente, que nos interesaba mucho lo que es el sistema de acequias que existe en Galera y todos los municipios del altiplano. Una de estas acequias tienen en principio más de 1000 años, quizá algunas son más antiguas, desde el periodo romano sabemos que hay aprovechamiento del agua. En el caso concreto de la Alpanchía es una acequia que surge de un manantial que hay en la Alquería,
está como a 3 kilómetros de Galera, es un núcleo, una pequeña aldea de Galera, y ahí da origen a una serie de acequias. Una de ellas se llama Alchía, que va desde este manantial hasta el mismo núcleo urbano de Galera. Son aproximadamente 3,5 kilómetros de acequia, y es quizá la acequia más antigua de Galera. Alrededor de esa acequia hay yacimientos arqueológicos espectaculares, ¿no? Entre ellos destaca el Cerro del Real en Galera, que a quien no lo conozca, pues aconsejo darse una vuelta, un poco por conocer el paisaje y también algunas excavaciones que se están haciendo en los últimos años. Y esa acequia pues permitía regar como aproximadamente unas 80 hectáreas de tierra, de pequeños bancales con terrazas y un paisaje pues, francamente bonito, ¿no? Un mosaico de distintas parcelas con distintos colores, cada una de ellas en función de los cultivos o del momento del año. O sea, desde el punto de vista del paisaje, de la historia, es un lugar precioso e increíble. El problema es que la acequia, por falta de mantenimiento, pues dejó de pasar el agua en un tramo importante. Y así llevamos casi ya más de 10 años. Entonces la Asociación Arbanchía surge con el objetivo de que vuelva a pasar el agua por esa acequia y que esas parcelas que ahora están secas pues vuelvan a cubrirse de cultivo, como no hace mucho no estaba. Ese es el objetivo, esa es la razón principal, y eso es lo que nos hizo pues empezar a buscar alternativas para, bueno, pues primero que se limpie, que se mantenga, involucrar a los propietarios en la medida de lo posible, involucrar a las administraciones públicas, y en eso estamos, ¿no? No hemos conseguido todavía que el agua pase hasta todo el recorrido de la acequia, eso es algo que todavía tenemos pendiente, un objetivo que no hemos logrado, pero cada vez estamos más cerca. Y entre tanto, no solo se trata de la acequia, sino de las personas que viven alrededor de esa acequia, de las personas que viven en Galera o en pueblos como Castilleja o cualquier otro del altiplano. Y el objetivo es, bueno, queremos revitalizar Las Vegas porque han sido el sustento de toda nuestra comarca, sustento histórico, y queremos, bueno, pues que vuelvan a jugar ese papel. Pero para que eso sea posible hace falta agua, hace falta innovar, necesitamos plantear otro tipo de cultivos que nos enlacen con lo que se está demandando hoy en día. Eso también tiene para una conversación muy larga. Hace falta que haya personas que quieran eso llevarlo a cabo, que quieran enlazarse con producción, con consumo, con consumidores, con un potencial mercado. Eso hay que crearlo, hay que impulsarlo. Hay algunas experiencias muy positivas, algunos agricultores, algunas iniciativas que han surgido en la comarca en los últimos años, son un buen ejemplo, pero lo que hace falta es que eso aumente de escala, ¿no? Para que verdaderamente haya esa transformación. Entonces, al final hay ese componente también económico, o sea, paisaje, historia, medio ambiente, personas que son capaces de organizarse para producir y conectarse con el mundo con sus productos. Y de repente, Move to Galera. ¿Esto cómo surge? De repente, Move to Galera. Habláis entre vosotros, que es muy bonito esto de empezar a actuar a través del agua, que es fuente de vida, el elemento del nacimiento de la vida, y de repente pues llegáis a Move to Galera. Claro, porque por ese objetivo de conectarse con personas que específicamente están buscando lugares como Galera, como Castilleja, como Orce, lugares como el altiplano de Granada en general. Entonces, Move to Galera es una iniciativa pensada de momento como una página web en donde se comparten manuales, guías, información básica para ayudar a las personas que están buscando proyectos, iniciativas o lugares como este a dar el paso y decir, bueno, ¿y por qué no? Por lo menos que vean las opciones que le ofrece el territorio, y todas esas alternativas, toda esa información que pensamos que puede ser útil se ha juntado en esta web con el apoyo de Nacho Altet, es el diseñador web de referencia en el altiplano, por el apoyo del Ayuntamiento de Galera, que ellos también han estado participando en la iniciativa, gracias a un proyecto anterior del Altiplano de Granada del GDR y del Ayuntamiento de Galera, se pudo financiar la elaboración de algunas de las guías para orientar a la gente cómo hacer su mudanza, qué hacer si se compra uno una cueva, creo que eso tú lo has vivido, y tienes que reformarla, pues que tomar en cuenta, conocer cuáles son los perfiles de las personas que están llegando al territorio, qué les motiva. O sea, todo eso fue un paso previo que se logró con
con el Grupo de Desarrollo Rural del Altiplano de Granada y el Ayuntamiento de Galera, y veíamos desde la asociación que nos faltaba dar este último paso de poner en comunicación todos esos análisis que se habían hecho con personas, estén donde estén, que pudieran estar interesadas en lugares como los nuestros. A mí me encanta, está muy bien diseñado, está muy bien organizada la información y funciona un poco como un onboarding, como cuando llegas a una empresa y te hacen el welcome pack, el pack de bienvenida, pues me parece precioso. Sí. Si se imprime hoy en día, pues ecológicamente tampoco es, no es necesario. Claro, pero nada, un pendrive con toda esa información y un producto típico para materializar la bienvenida también, pues sería ya perfecto. Claro, eso está pendiente. Eso será como los siguientes pasos. También que esta información se tenga muy presente en el ayuntamiento, en empresas de territorio, el Ayuntamiento de Galera y de otros municipios, ¿no?, de la comarca, para que esa información sepan, las personas a las que les llegan consultas, pues sepan facilitarla, sepan guiar a quien tiene una duda al respecto. Yo creo que eso, porque de hecho la página y las guías que se elaboraron están pensadas tanto para el que llega a la zona pensando en descansar, pensando en disfrutar de su jubilación, como también personas que llegan para emprender o para teletrabajar o para buscar empleo en la oportunidad que haya. Está pensado para todo, sí, no hay una preponderancia de un perfil respecto a otro. Hoy en día, además de la calidad de vida de estas zonas, la tecnología nos ha abierto muchísimas puertas. Ahora, como tú bien has dicho, se puede teletrabajar cómodamente desde una cueva bioclimática, que es un lujo asequible, un lujo al que podemos acceder si lo comparamos además con la oferta urbana, ¿no? Por ejemplo, y en grandes ciudades ya, pues evidentemente ya sabemos los problemas que hay. Claro, yo creo que la gente, porque ya hay decenas de casos de teletrabajadores en la comarca, yo creo que la gente se asombraría si supiera la diversidad de temas que se están trabajando en la comarca vinculado con una cantidad enorme de lugares. Aquí hay personas que tienen empresas en Sudáfrica, personas que trabajan con proyectos en Mauritania, Senegal, Guatemala, como es mi caso, ¿no? Y pues acabo una reunión con un país y empiezo con otro. En tu caso mismo, ¿no?, que también interaccionas con empresas, imagino, de Francia, de España, programadores, ha habido personas que han venido a acabar un libro, compositores de música, bueno, todo. O sea, creo que es muy interesante que Mira, eso se pudiera dar a conocer. Sí. Ahora que estás hablando de esto, casualmente, con un compañero estamos intentando recabar información de todos los teletrabajadores que hay en el altiplano, así que ya te contactaré ahora después de la entrevista, me envías todos los datos para ver si nos hacemos como una especie de quedada informal para conocernos, ver qué estamos haciendo y a ver si creamos sinergias. Y una de las cosas que sería muy positiva es poner en valor ese talento. Luego habría que ver el cómo, cómo podríamos ponerlo en valor, sacarlo de las profundidades de donde estamos cada uno y ponerlo todo de manera visible. Eso sería fantástico. Y poder atraer talento también exterior, porque eso al final vas creando vasos comunicantes. Sí, porque una cosa que caracteriza a los teletrabajadores es que lo hacen en soledad respecto a, o sea, puede estar conectado con medio mundo y tener un día muy intenso de reuniones con 20 personas, pero estás totalmente desconectado de tu entorno. Eso es lo que le da sentido en su momento a los coworking, ¿no?, que se crearon. Yo creo que no lo veo tan práctico lo de los coworking, pero sí que me parece muy interesante que haya espacios donde la gente que a veces tiene inquietudes muy parecidas, inquietudes a veces internacionales, ¿no?, simplemente de curiosidad, gente que es inquieta, pues puedan tener la oportunidad de encontrarse de manera periódica, de abrir algún espacio. Hubo un amigo que también, un amigo francés que estuvo mucho tiempo viviendo en el altiplano, Pascal Genet, que me comentó de una experiencia de un municipio, no sé exactamente cuál, no de nuestra zona, pero tenía una iniciativa que consistía en hacer una fiesta, más que una fiesta, un encuentro, un café, una cerveza, una vez al mes, donde todas las personas que llegaban nuevas, durante ese periodo, durante el último mes al principio, pues podían llegar allí, y personas que tenían una asociación o que tenían una empresa de servicio de lo que fuera, pues se encontraban. Entonces era, pues bueno, todos los últimos jueves de mes
en este local y luego se puede ir rotando las personas que hayan llegado o las personas que pues, se pueden encontrar. Eso se puede adaptar a la comunidad de teletrabajadores o cualquier otra, pero sí que es bueno tener ese tipo de lugares, ¿no? Porque la gente yo creo que se sorprendería de saber la diversidad de vecinos internacionales y luego también es importante de conectarse con lo local. Las personas que están viviendo aquí de siempre, o sea que lo interesante no es crear grupos que tengan dinámicas distintas, sino hacer todo lo posible para facilitar el contacto de unos con otros, venga la gente donde venga. Eso es lo que hay que enfatizar. Tengan los años que tengan viviendo en el territorio, o sea que no por haber nacido eso te da más derecho o menos. O sea que aquí esa apertura y esa conexión es lo que hay que fomentar. Pues en eso estamos. Desde aquí mando un saludo a Javier, que es la otra persona que está conmigo en esto. Y luego, bueno, pues ya vamos siendo, creo que somos unos entre 20 o 30 ya. Así que, bueno. Seguro, y quizá más. No, seguro que hay más que tengamos localizados. Pero, bueno, ahí estamos buscando, así que luego hablamos. Galera está dentro, bueno, y todo el altiplano de Granada está dentro del Geoparque de Granada. Desde tu punto de vista, ¿qué es lo que ha aportado pertenecer al Geoparque? ¿Qué ha supuesto este reconocimiento tan importante, en realidad, de la UNESCO? De manera práctica, ¿qué nos ha traído? Pues yo creo que ha ayudado enormemente a que haya un cambio en la percepción del paisaje. O sea, esos cerros pelados que cuando yo era pequeño había como una muy mala opinión de ese paisaje, pero que ha ayudado muchísimo a cambiar la mirada respecto al mismo. Ahí ha sido clave pues, la labor de algunos geólogos de la zona, como Juan García, que trabaja en la Universidad de Jaén, que fue director técnico del Geoparque, él es de Galera, ha jugado un papel muy importante. Entonces, la experiencia del Geoparque creo que tiene como varios elementos claves. Por un lado es el conocimiento puesto al servicio de la sociedad, y eso es una labor enorme que se ha hecho desde la Universidad de Jaén, la Universidad de Granada, el Instituto Geminero, porque es lo que ha permitido identificar que había unos valores patrimoniales, geológicos, arqueológicos, porque eso también está vinculado, ¿no? al parque, paleontológicos que son extraordinarios a nivel internacional y que por eso se ha merecido, ¿no? formar parte de la red de geoparques de la UNESCO. Entonces, esa pata me parece fundamental. La generación de conocimiento, por otro lado, ha estado como algo clave la capacidad de que las instituciones públicas, empezando por los ayuntamientos, de todo signo político, color, tendencia, han marcado esto como un objetivo común, se han organizado en torno a la idea del parque. Entonces, ese segundo pilar ha sido fundamental. El tercero ha sido el sector privado, sobre todo el sector privado turístico. No solo al final el sector turístico y en una zona rural está también muy vinculado al agroalimentario. Entonces, ahí estamos hablando de industria agroalimentaria que busca también una diferenciación, que tiene la llegada de turistas o de visitantes una parte importante de sus clientes. Entonces yo creo que el sector privado, sobre todo liderado por el turístico, pero también junto con el agroalimentario, han visto que el geoparque ayudaba a crear marca, ayudaba a darse a conocer, y eso ha sido muy, muy importante. Y finalmente, podríamos decir que está la sociedad civil. La sociedad civil son los grupos de desarrollo rural, como el de Plano o el de Guadix, que han sido clave. Pero también están pues, algunas asociaciones, están también la labor que han tenido colegios, directores de colegio, profesores de instituto que se han involucrado. Yo creo que al final esa conexión que ha habido en esas cuatro esferas ha sido clave y es la que ha permitido que el geoparque creo que está bastante asentado, reconocido. Yo ahora tengo amigos en Madrid que a lo mejor me dicen, oye, que voy al geoparque, y eso era impensable, ¿no? O sea, en muy poco tiempo se ha consolidado como destino. Sí. Uh-huh. Te propongo ahora que pasemos a tu tesis. Tú tienes una tesis cuyo título, voy a leerlo para no equivocarme, Adaptación del enfoque de desarrollo humano, procesos de transformación e innovación socioeconómica en la España vacía, aplicación al territorio rural del altiplano de Granada, que es muy interesante. No he podido leerla toda, ¿eh? La tengo a buen recaudo para leérmela bien, porque me parece
Muy, muy interesante. Yo creo que debería ser de lectura obligada para todas las personas que habitan el altiplano y que llegamos al altiplano. En el Welcome Pack hay que poner tu tesis. Ahí aparece un término, ese término, ¿verdad?, tan manido, de la España vacía. ¿Por qué no vaciada? Eso es una curiosidad personal. Pues está muy bien la pregunta. El término España vacía surge en el 2016 a raíz de un libro que publica Sergio del Molino. Él escribe ensayo, ahora acaba de sacar una novela sobre la hija de Goya la semana pasada. Es un autor muy, muy interesante y fue en el 2016, no antes, que se empezó a utilizar la expresión España vacía. El libro era un ensayo donde combinaba reportaje periodístico, reflexión cultural, referencia a cine vinculado con lo rural, a literatura. Es un libro que recomiendo a todo el mundo. Y él, cuando publicó ese libro, lo hizo pensando en que lo rural era algo que teníamos en común casi todos los españoles. Él percibía que España era y es una sociedad que tiende a cierta desvertebración o una falta de elementos comunes. Estamos también en un momento que está muy de actualidad todo el proceso de Cataluña, y él lo que decía es, mira, en España hay muchas cosas que aparentemente nos separan, pero lo que nos une a casi todo es que hasta hace poquito nuestros abuelos estaban viviendo en un pueblo. De hecho, el proceso de migración desde los pueblos, desde lo rural a lo urbano, en España se ha producido en muy poco tiempo. Empezó básicamente en los años 50, casi 50 años antes que lo que ocurrió en Francia, en Alemania, en otros países europeos. Entonces, esa era su idea, ¿no? La idea de la persona que fue la primera que empezó a utilizar la expresión de España vacía, que era el título de su libro. Este mismo autor, Sergio del Molino, luego se sintió muy frustrado cuando empezó a utilizarse la expresión la España vaciada. Que él veía, y yo estoy de acuerdo con él, que se alejaba bastante del sentido que él le había dado al libro de buscar una vertebración, un vínculo, ese espacio común entre todos los países. Y esto hizo que en el año 2022 sacara otro libro que se llamaba Contra la España vaciada. El mismo autor, ¿eh? ¿Y por qué? ¿Qué diferencia? Y ahora la pregunta te la hago yo a ti, que además eres como filóloga. ¿Qué diferencia encuentras tú entre vacía y vaciada? La diferencia es enorme. Vacía es la consecuencia, el efecto, y vaciada es el proceso. O sea, vamos a pensar que por qué ha sido vaciada, ¿no? ¿Por quién? Quizá así, a bote pronto. Claro, vacía es descriptivo. En realidad, España es un país que siempre ha estado vacío. Es un país con muy escasa densidad de población desde siempre. Tenemos muy presente la España rural de nuestros abuelos, de los años 50, pero porque fue una anomalía. Esa anomalía fue la guerra civil. Si no hubiera habido la guerra civil, pues el proceso de migración habría sido mucho más pausado, de migración desde el campo hasta la ciudad, habría sido más pausado, prolongado en el tiempo y menos traumático. Cuando estalla la guerra civil, que fue en el año 36, España tarda 20 años hasta recuperar la renta per cápita, la riqueza nacional que tenía el país en el año 36. Entonces, pasamos ahí como 20 años en un limbo donde el desarrollo del país no permitía que la gente fuera dejando el campo, donde no se vivía muy bien, que hay que decirlo. O sea, ahora quizás se puede idealizar, pero en la realidad de la España rural de los años 40, de los años 50, cualquiera que quieran preguntar de nuestros mayores, era enormemente precario. O sea, era una situación muy compleja, donde había una carencia absoluta de servicio, unas condiciones de vida muy precarias. Vivir en una cueva hoy en día es cool, es bioclimático, pero en los años 50, sin acceso a agua, sin electricidad, era todo lo contrario, ¿no? Y como eso lo podíamos encontrar en cualquier lugar. Entonces, esa anomalía que nos ha llevado a que durante ese periodo nuestros pueblos estuvieran mucho más habitados. En el caso de Galera, por ejemplo, llegó a tener más de 5.000 habitantes. Pues cuando empieza la migración, cuando empieza el desarrollo económico en los años 60, también con la apertura de la economía en el país, pues la emigración se produce de forma masiva, acelerada y en muy poco tiempo. Y eso lo que genera es una sensación de sálvese quien pueda,
Y Sergio Molino lo plantea incluso como un gran trauma, que fue abrupto, rápido. Entonces tenemos esa realidad, ¿no? Es decir, fuimos rurales excesivamente durante quizá demasiado tiempo, de golpe dejamos de ser rurales, pero en el contexto de un territorio amplio como es el medio rural español, que en realidad nunca estuvo tan lleno como pudiéramos pensar. Entonces, ahora enlazado con la parte descriptiva de lo que es la palabra vacía, cuando utilizamos vaciada, ahí ya se cambia totalmente el sentido, porque ahí nosotros nos quedamos como los habitantes del medio rural como un actor pasivo. Todo lo que nos ocurre es por otros, ¿no? Vaciado es una voz pasiva. Entonces, tú estás aquí y, bueno, alguien tomó decisiones que nos afectaron y que por las cuales la gente sin querer se fue. No es del todo así. Y hubo gente que se fue súper alegre y que no miró nunca atrás y no tiene ningún buen recuerdo. Hay otros que sí, o sea, hay la diversidad de experiencias, por supuesto. Pero sí, cuando ya empezamos a utilizar el término vaciada, empezamos ya, en lugar de buscar la idea de lo que nos une, lo que se plantea es la idea del agravio. España vaciada, como luego los partidos que también han surgido, con ese mensaje de decir, bueno, ¿y qué ocurre con lo nuestro? ¿Qué ocurre con nuestro servicio? Y se pierde esa idea de vertebración, donde lo rural forma parte de algo más amplio que es España, están ciudades, donde están pueblos, donde tenemos una historia común, y a eso era lo que apelaba Sergio del Molino y a lo que yo me adhiero totalmente. Me parece muy, muy interesante. Quizá habría que encontrar un término que en cierta medida uniese el efecto de esas dos palabras, porque sí es cierto, evidentemente, y mi propia familia emigró de esa España en los años 40 por parte de madre, como ya te he comentado, fuera de micrófono, intercambios antes de la entrevista. Pero también hay un movimiento deliberado, quizás, o quizás si no es deliberado, pues que responde a una serie de criterios que se nos escapan o que no se nos explican, de limitar el desarrollo o los recursos, incluso con la conexión de territorios a través de una infraestructura coherente, ¿no? Y accesible. Entonces, empezando desde ahí, también hay un efecto vaciador. Hay una intención. Sí, pero yo desde mi perspectiva no desde un plan preestablecido. Yo no creo que haya gente tan lista, ¿no? Como para decir un plan en la sombra de que vamos a vaciar España. No, yo creo que las cosas se dan de una forma espontánea. Claro, los territorios que no son capaces de organizarse, es muy difícil que luego puedan reclamar servicios. Y es muy difícil también tener el que lleve un determinado servicio o el que no se pierda. A veces también no es solo una cuestión de la capacidad de organización, sino también de una racionalidad. No podemos tener, ejemplo, no podemos tener un AVE que llegue a todas las ciudades de más de 20.000 habitantes en España. Eso es inviable. Es inviable con el trazado que ahora hay. Entonces no podemos pretender que haya todo en todos los lugares, porque eso no. Bueno, ¿y quién lo sostiene, ¿no? Al final los recursos son limitados. La gente también tiene que ser consciente. Entonces, tiene que haber ese equilibrio. Es un equilibrio y es un equilibrio espontáneo donde yo sinceramente creo que no hay esa mente o esa mano que lo esté moviendo. Y lo que sí que podríamos hablar, lo que sí que se podría enfatizar es que existan incentivos. Eso sí, o sea, no un plan, pero sí que haya incentivos para que la gente que tiene, los territorios que se organizan, la gente que tiene ideas, empresas, en lo privado, en lo social, pues que tengan las condiciones para esas ideas llevarlas a cabo. Eso sí, ahí sí que hay que enfatizar. Pero ¿por qué unas comarcas son más dinámicas y otras no? Si tenemos las mismas leyes, tenemos las mismas normas, tenemos la misma cultura, ¿por qué en unos sitios sí y en otros no? Esa es la reflexión que hay que hacer. Bueno, al final, porque se juntan casualidades, hay personas que pueden ejercer un liderazgo positivo, hay coyunturas, ¿no? Entonces, esa sensación también de lo intangible, de lo contingente, del azar, también juega un papel muy importante. No todo es planificado, no todo es consciente. También hay una parte esperanzadora en esto que estás diciendo, porque con motores adecuados se puede dinamizar
un territorio y el tejido emprendedor. Hablemos de emprendedores. Tú los analizaste, los emprendedores del altiplano en tu epílogo, en el epílogo de la tesis, y nos hablas de casos como, por ejemplo, de Juani con un obrador en un pueblo, en una pedanía de 50 habitantes, por ejemplo. Si se quiere, se puede, a pesar de todo lo que hemos comentado. Raúl con una tetería premiada por la guía Repsol, por ejemplo. Tubocas también, que fabrica, no sé si continúan haciéndolo, no lo he verificado, sistemas de biomasa con patentes propias. Sí, sistemas de calefacción y luego, sobre todo, su fuerte ahora es la producción de pellets. Vale, siguen en ello. ¿Qué tienen en común todas estas personas? ¿Hay un gen dinamizador de territorio? ¿Qué se necesita? ¿Hay un emprendedor rural genuino? Bueno, la palabra emprendedor se puede aplicar a cualquier territorio, no necesariamente al rural. Claro, los emprendedores que son interesantes en territorios rurales son los que aprovechan recursos que solo se dan en ese lugar. Tú puedes tener un emprendedor, por ejemplo, alguien que abre una pizzería en Baza o en Castilleja. Bueno, es un emprendedor que intenta hacer lo mejor que puede, intenta formarse, es lo ideal, ¿no? Que aporte algo novedoso, que tenga... Emprendedor, eso es un rasgo, ¿no? Que no es solo tu emprendimiento, tu negocio, lo que pones en marcha no es solo porque tengas una necesidad de autoempleo, sino porque has visto una oportunidad y porque tienes algo que crees que puede ser útil. Puede ser útil o que puede ser demandado. Entonces, ese perfil lo puedes encontrar como digo, en cualquier sitio. Pero lo que hace especial al emprendedor rural es el que aprovecha una oportunidad que está en el territorio. Entonces, un emprendedor que pone en marcha alojamientos turísticos en cuevas, casas cueva, los primeros que se empezaron a alquilar fueron en la comarca, en los años 90, pues está aprovechando un recurso único que solo se da aquí en este territorio. Lo mismo podría decirse de un emprendedor que se enlaza con todo el tema en Gorace, con la visualización de estrellas, lo mismo había también en la Sagra, pues aprovecha ese recurso que es nuestro cielo. Luego hay otros perfiles de emprendedores, como el de Juani, donde la clave es la creatividad, la formación, y luego sí hay algún elemento de territorio, como son algunos ingredientes clave para su pastel de estrella, ¿no? Como es el melocotón con pistacho. Vale, ese es otro elemento. Al final, los emprendedores, la medida en que tengan una mayor creatividad o una mayor capacidad de innovación, son también los que tienen una mayor posibilidad de transformar el territorio en el que se encuentran y de generar empleo, que al final es fundamental, porque para que no se vacíen nuestros pueblos, si no hay empleo, si no hay actividad económica, pues la gente tiene que irse, lógicamente. Entonces, perfiles de ese tipo son muy importantes y en el pasado no eran tan comunes, pero yo creo que ahora eso ha cambiado. Yo creo que ahora sí que en la zona hay gente muy interesante, muy creativa, muy conectada con el mundo, que produce cosas que tienen demanda y que saben dónde ubicar lo que producen o los servicios que ofrecen. Y sí, ahora hay como un ambiente y hay empresas que son muy interesantes. Tengo una curiosidad muy grande desde hace un tiempo porque muchas personas me han estado hablando de una persona y un personaje, si me lo permite, si nos escucha en algún momento, un profesor de Galera, que tú recoges también en tu tesis, Jesús María, que ha despertado vocaciones en personas que habéis sido motores y que seguís siéndolo para el territorio. Tenemos al director científico del Geoparque, no sé si sigue siéndolo, pero fue alumno de él, ¿no? Uh-huh. Sí, creo que actualmente ya no está ejerciendo Francisco Juan, creo que no está ejerciendo como director, pero bueno, sigue con su actividad de profesor y investigador en la universidad. Antonio, que lo tuvimos hace 2 semanas, el gerente del Geoparque del Altiplano, Antonio Román, también me habló de ese profesor. Aunque creo que no fue alumno, porque él es de la Puebla, que no. Sí que habrá interaccionado, claro que pero sí. me habló como una persona, dice, tienes que intentar llegar hasta él, porque es un hombre que ha motivado muchísimo, ¿no? A todas estas personas que luego han sido motores. A ti mismo, ¿no? Tú también fuiste alumno. Háblame, háblame de él. ¿Cómo? ¿Es verdad esto que pasa en las películas que hemos visto?
que llega de repente un profesor e inculca valores o ideas o alas, hace que los niños desplieguen las alas y luego se conviertan en, pues en extensiones, ¿no?, de ese saber, de ese conocimiento, de ese dinamismo. Sí, totalmente. Yo creo que ahí don Jesús, porque me cuesta trabajo llamarlo de otra manera, pero don Jesús pues fue un profesor muy especial en un contexto, por lo menos tal como yo lo siento, de los años 80, que fue la etapa en la que yo fui a la EGB, a la primaria, a la secundaria, luego al instituto de Huesca. Pero mi sensación de toda aquella etapa era que, en términos generales, los profesores que tuvimos fueron magníficos. Se notaba que había una gran implicación. Era también un momento de cambio en el país, aunque nosotros éramos niños, ¿no? Pero escuchando a la gente que era mayor que nosotros y a las experiencias que tuvieron nuestros padres en la escuela, fue totalmente distinta, ¿no? Nosotros contamos ya con escuelas nuevas, con profesores súper motivados, bien formados. Yo creo que es una etapa que se conectó con toda esa transformación que había. Entonces, en ese contexto muy positivo y de magníficos profesores, que haría una lista enorme, es cierto que destacaba don Jesús. ¿Por qué destacaba? Destacaba por su capacidad de enlazarnos con el territorio a través de su asignatura. Él era profesor de historia, de lengua, de geografía, pero donde destacaba enormemente era en la parte de historia, todo relacionado con la historia. Entonces, algo que siempre recordaré, para mí ha sido clave, yo creo que para muchos de mis amigos del pueblo, era el hecho de los sábados por la mañana, con la bicicleta, salir a visitar yacimientos arqueológicos. Ahí es donde nos dimos cuenta que ese pueblo donde todo el mundo emigraba, que teníamos la sensación cuando éramos pequeños que aquello estábamos siempre deseando de ir a una ciudad porque era lo moderno y entonces no veíamos nada que nos atrajera, no éramos conscientes, luego sí, pero así yo de pequeño, yo al menos no tenía la sensación de vivir en un sitio con esa sensación de la que todo el mundo quería irse de ahí. Pero a través de él pues, fuimos mirando el entorno de otra manera y fuimos dándonos cuenta que por lo menos desde el punto de vista histórico y arqueológico, era excepcional. Fuimos aprendiendo a reconocer cerámicas de distintas culturas, a entender lo que era un yacimiento romano, de otro argárico, de otro del cobre. O sea, todo ese descubrimiento del territorio, de su paisaje, de su historia, fue a través de él. Para mí eso es lo que lo hace tan especial y esa pasión que transmitía y que iba más allá de cumplir su obligación como profesor en un aula, ¿no? Sino que eso lo proyectaba fuera y una cantidad enorme de actividades, pero luego también de teatro, no solo en el ámbito de la arqueología y de la historia, sino también en el ámbito de la literatura, en el ámbito de la cultura en general. Era un referente absoluto. Y evidentemente despertó curiosidad. Creo que es lo mejor que puede hacer un profesor, curiosidad y despertar. Pues tiene que ser una persona verdaderamente excepcional para que tanta gente me haya hablado cuando se acordaba de su infancia de este profesor. Sí, dime. Sí, no, pero puede ser interesante que, por supuesto, hables con él y lo que es muy interesante que indagues en cómo en él se despertó esa curiosidad, porque él te va a hablar también de una persona, para él fue muy importante, o de algunas personas, pero una en concreto, que fue, seguro que te hablaría de él, que fue un arqueólogo alemán que llegó en los años 50 a Galera y que él como niño, que se acercó ahí a esa excavación arqueológica y estableció un vínculo con él. Yo creo que de ahí también hay que reivindicar la figura de este alemán que se llamaba Don Guillermo, William Schule, pues, pero para que veas como una cadena, ¿no? Entonces ahí lo dejamos para seguir tirando del hilo y te incorporo una persona más. Fantástico, por supuesto. Es que esa es la maravilla de la vida. Al final estamos todos unidos por un hilo del que vas tirando y vas llegando y al final es así, como nos relacionamos sí. Y como crecemos también, como comunidad, como sociedad y como personas individuales. O esperamos que sea así, sí. Que no involucionemos a pesar de tantas cosas. Recoges una serie de datos en tu tesis. En 2011 hiciste una encuesta a jóvenes de la comarca de Huéscar. Esa encuesta revelaba datos como que el 85% pensaba en marcharse al terminar el instituto, pero el 74% tenía una imagen positiva de su pueblo. Y el 55% se quedaría si tuviese opciones de trabajo o de estudio.
¿Cómo ha cambiado? ¿Tienes algún tipo de, no dato preciso, pero de experiencia o de opinión sobre cómo ha podido cambiar? ¿Se ha cambiado algo en estos 15 años? ¿O todo continúa igual? ¿O notas que esa imagen positiva quizás se haya degradado, haya aumentado? Pues mira, en concreto dentro de unas semanas te podremos dar los resultados de esta misma encuesta, pero que se actualizó el año pasado. Y ahí podemos ver si ha habido cambios, ¿no?, en esa percepción. También en el 2018 estuvimos haciendo otra encuesta, más desde una perspectiva académica, universitaria. La respuesta es lógica, pues porque al acabar la etapa de formación secundaria, o al acabar el instituto, o los ciclos formativos, formación profesional, pues lo normal es que los chicos de la comarca, los chicos y chicas de la comarca quieran seguir estudiando, y para ello necesariamente tienen que irse, ya sea para hacer un ciclo superior, ya sea para hacer un grado. Entonces es una respuesta lógica. La que es interesante es la de si les gustaría quedarse. Esa es la que sí que, si tuvieran la oportunidad, sí les gustaría quedarse. Aquí la clave está en que los jóvenes que han desarrollado un apego, un afecto a su territorio durante esa etapa de adolescencia, de infancia, pero especialmente de la adolescencia, que hayan tenido una vivencia de los 12, 13 hasta los 18 años, una vivencia positiva, buenas amistades, con actividades que les hayan hecho conocer su entorno. Si eso se ha producido, quizás surgen ahí ideas de regresar más adelante. Pues esta persona ha completado su formación, cuando ha estado trabajando fuera, ha adquirido experiencia, porque se ha quedado ahí ese apego, se ha quedado ahí ese vínculo, y esa idea, en algunos casos será posible poder regresar, en otros ni siquiera se planteará, y habrá otros que lo tengan siempre como un anhelo, que se hayan ido y que me encantaría regresar, pero bueno, al menos tienen los veranos, al menos tienen hoy en día uno está muy conectado con las redes sociales, entonces puede estar fuera, pero muy metido en la vida local. Eso es algo que hoy ocurre que no ocurría, que también tiene sus riesgos, ¿no? Entonces, bueno, como te digo, dentro de unas semanas vamos a poder contrastar si ha habido diferencias en esta última década, ¿no?, en esa percepción y en ese deseo, pero lo que sí conocemos bien es que es fundamental que la gente joven no se quede en sus pueblos, salga de sus pueblos todo lo que puedan, conozca el mundo, tengan experiencias, aprendan, porque todos esos aprendizajes, todas esas enseñanzas o vivencias, luego las pueden poner en uso si deciden regresar a su territorio. Eso es clave, porque ahí es donde van a poder tener luego ese punto de creatividad, ese punto de poder ayudar a solucionar problemas del tipo que sea, ambiental o agrícola como el de la acequia, que a mí, claro, me motiva, y otros amigos como Pepe, Malpica, como Manolo, bueno, amigos de Galera que hemos vivido fuera, pero que nos motiva mucho, pero pueden ser otros desafíos de otro tipo. Sabemos que si no se da esa experiencia fuera, luego es más difícil poner en práctica ideas, y sabemos también que si no se da esa experiencia positiva durante la infancia, pues es más difícil que te plantees más adelante el regreso. Sabemos cómo funciona. Ahora lo importante es que exista la posibilidad de que todo eso funcione, ¿no?, de todos esos ciclos y esas conexiones funcionen. Uh-huh. Es muy, muy interesante eso, efectivamente, todo lo que has explicado, el que esos jóvenes sientan ese apego o esa pertenencia en un momento determinado a un territorio, que salgan a formarse, a ver otras opciones, otras perspectivas, otros enfoques, se formen y vuelvan aportando todo ese talento. Claro. Es francamente muy, muy positivo, y ojalá que sea así en gran medida, porque será una gran riqueza todo ese bagaje. Está ligado en cierta medida también a la migración circular de la que hablas en el artículo que he leído. Imagino que lo abordas en estudios y en otros ámbitos, pero he leído tu artículo del Independiente que tienes publicado, te lo leí en LinkedIn. Viajar para quedarse, cómo la migración laboral circular que crea oportunidades de futuro en países de origen, y me ha parecido realmente interesante, porque yo, que vengo de una familia, como ya hemos dicho, de emigrantes e inmigrantes, de migrantes continuos, de generación en generación, el efecto de irse a otro lugar abandonaba
parte de su esencia y de su patrimonio, de su haber, siempre es un desafío y un salto a lo desconocido, y se ha hecho por situaciones precisas, económicas o políticas, no por ir a ver qué ocurre en otros países. Y en ese artículo, el concepto de inmigración circular aporta además dignidad, porque no abandonas, vas en misión a formarte, a por recursos, pero luego regresas para seguir evolucionando en un territorio que no dejas si no quieres. Explícanos, a lo mejor ha quedado un poco abstracto para los oyentes que no hayan leído el artículo, que se lo recomiendo. Explícanos qué es la migración circular y si podría aplicarse un concepto así a la repoblación de una zona como el Altiplano de Granada. Vale, bueno, aquí se combinan muchos temas, pero aquí estamos hablando en parte ya de lo que es mi trabajo, ¿no? De lo que yo me dedico a cooperación al desarrollo, a ayuda humanitaria, pues desde hace mucho tiempo, desde el año 2000. En mi trabajo, parte de las situaciones de lo que hago en la organización en la que trabajo, Acción contra el Hambre, es atender a personas migrantes en tránsito por distintos países, personas desplazadas por motivo de conflictos armados o bien por desastres naturales, personas que lo pierden todo a consecuencia de un terremoto, de un huracán, de una inundación, personas que tienen que salir huyendo, bueno, que hay un conflicto, porque se mata a la gente, eso lo vemos y está muy de actualidad. Entonces, cuando una persona lo deja todo en esas circunstancias, lo que se le tiene que proveer es ayuda humanitaria, es asistencia básica, que es pues, que tenga un lugar donde descansar, que pueda comer, que pueda beber agua potable, que es lo básico de lo básico. Eso es lo esencial de la ayuda humanitaria. Eso, por ejemplo, es también necesario cuando ocurre un desastre como el que vimos en Valencia, la Dana. O sea, que esto es algo que no es solo exclusivo de lugares como Líbano ahora, con lo que está ocurriendo, lugares como Yemen o Guatemala. Esto también ocurre, la ayuda humanitaria también es necesaria en España cuando ocurren situaciones como la que se dio en la Dana. Vale, entonces, esa experiencia de trabajo con población migrante también me hizo conocer lo que implica migrantes, sobre todo centroamericanos, que intentan llegar hacia Estados Unidos de manera irregular y que muchos de ellos gastaban pagándole intermediarios a coyotes, que es como se llama en Centroamérica, a quienes trafican con personas, pues a veces pagaban hasta $10.000, con todos los riesgos que luego eso implica. Y luego existe la posibilidad de que llegue a Estados Unidos, te detengan y te deporten. El gobierno de Estados Unidos, por cada persona que deporta, se gasta en promedio unos $10.000. Entonces, es una migración circular, peculiar, y es el peor negocio del mundo. El peor negocio del mundo porque es como si le metieras fuego a $20.000, 20.000 euros, si quieres, para hacer un viaje de ida y vuelta que te deja en el mismo lugar del que saliste, pero posiblemente con una deuda y con una muy mala experiencia de vida. Entonces, frente a esa realidad, que es la que viven decenas de miles de personas, que con mi trabajo pues, convivía con ellos, con deportados o con personas que estaban intentando llegar a Estados Unidos, pues nos dimos cuenta que en algunas comunidades rurales de Guatemala pues había algunas familias donde tenían uno de sus miembros en Estados Unidos o en Canadá, pero porque participaba en un programa de migración laboral circular o de contratación en origen, que eso en el altiplano se conoce muy bien, porque históricamente, durante décadas, muchísimas familias del altiplano, alguien, o a veces incluso toda la familia, viajaban a Francia para la vendimia, pasaban 2 meses y regresaban. Entonces, ese concepto de migración circular, que la conocemos muy bien en el altiplano, pues la vi que también existía, aunque incipiente, en Centroamérica, y ahí vimos la posibilidad dado que España había iniciado un programa de migración circular con Honduras, con Guatemala, enfocado en la cosecha de frutos rojos en Huelva, pues poner en marcha, conectar al final personas que buscan trabajo en Honduras con empleadores en España que necesitan trabajadores. O sea, en lugar de que esa migración se produzca de forma irregular, con todos los riesgos y todos los problemas que eso implica, hacerlo de manera regular, con contrato en origen, respetando los derechos de los trabajadores en todo el ciclo. Y en eso consiste, ¿no? Esta iniciativa la que trabajo, pero ya en el marco de la ONG en la que estoy desde hace muchos años,
Y lo que estamos ahora es intentando pues ampliar este tipo de experiencia a otros países como Senegal, Paraguay, bueno, y donde... ¿Y podría aplicarse al altiplano, por ejemplo, si aquí hubiese una oferta? En el altiplano, de Granada podría ser una opción. La dificultad mayor es que los potenciales empleadores se pongan de acuerdo para hacer la demanda de trabajadores que necesitan. Si un empleador, si un empresario necesita 2 personas, pues si va al servicio de empleo y le dice, mira, yo necesito 2 trabajadores, el servicio de empleo normalmente le va a decir, mira, pues aquí en el altiplano de Granada hay 2.000 personas demandando empleo. Luego, tiene que ser posible que se combine el perfil de estos desempleados del altiplano con lo que necesita este empleado. Pero normalmente en el altiplano hay personas desempleadas. El problema es cuando una empresa o un grupo de empresas necesitan 200 personas, 50, ya, o sea, una cifra importante con un determinado perfil para unas tareas concretas, estacional. Si es, eso también es importante. Para que sea circular tiene que haber una ida y vuelta y eso va marcado por una estacionalidad, ¿no? Que cuando tú acabes tu estancia laboral, se acabe la cosecha o se acabe la temporada. Y también eso se vivía mucho en el altiplano con personas que iban a Alicante, a Mallorca, a trabajar en la temporada turística, ¿no? O sea, ese concepto de migración circular nosotros lo conocemos muy bien por la vivencia propia, ¿no? Quienes nos escuchen en el altiplano. Pero para hacer un contrato en origen pensando en el altiplano tiene que darse esa circunstancia de que los empleadores se pongan de acuerdo, que haya un número importante de personas para poner en marcha toda la maquinaria. Importante, me refiero a un número importante de puestos a cubrir. Si no, lo que está ocurriendo en el altiplano, todo el mundo que se pueda dar una vuelta, un paseo por las calles de nuestros pueblos, se da cuenta de que hay muchas personas que han llegado de fuera, de países de la Unión Europea y de países de América Latina, del Magreb. La gente que viene de países de la Unión Europea normalmente tiene un perfil de personas que vienen a descansar, y quienes vienen de países de América Latina, del Magreb, vienen a trabajar. Todos son necesarios, todos son importantes y todos contribuyen a que nuestros pueblos estén manteniendo población y creciendo. O sea, hay muchas empresas que lo que necesitan son personas que de una forma estable, no necesitan de forma estacional. Necesitan trabajadores con un determinado perfil, a veces perfiles técnicos, perfiles profesionales, y ahí puede ser interesante captar profesionales que puedan venir de todos estos países que estamos hablando, y es también otro tipo de iniciativas que se podrían poner en marcha. Mutualera está también pensada desde esa perspectiva, y creo que hay bastante camino que andar todavía para que eso se estructure mejor, ¿no? Y que haya posibilidad de trabajar en trabajos que quizás no son tan cualificados, pero donde existe igualmente una demanda. Luego otros perfiles que también se requieren con mayor experiencia o formación. Ahí la clave es que, como en todo, es la capacidad de organizarse, de juntarse, empresarios de un determinado sector, en el territorio, de conversar sobre estas cuestiones, y se puede poner sobre la mesa la búsqueda de soluciones de este tipo. No te quiero poner en un aprieto, pero teniéndote enfrente te tengo que preguntar por esto. ¿Cuál es tu opinión desde la experiencia y de manera constructiva, obviamente, que siempre es el espíritu de Radio Castillejar, de cómo se está gestionando actualmente la inmigración, ya no solo en España, sino a nivel europeo? ¿Ves puntos de mejora? ¿Se podrían aplicar en el corto término? Porque claro, cuando hablamos de organización, si ya es complicado para un territorio como el altiplano, que son 2 comarcas y 14 municipios, si vamos ampliando la zona de responsabilidad, pues va siendo cada vez más complicado. Pero, ¿cuál es tu opinión al respecto? Que me interesa muchísimo. Pues la migración ahora está muy, muy de actualidad. Se utiliza quizá desde un punto de vista político con distintas intencionalidades, ¿no? A veces, para conversar sobre la migración, tendríamos que, sobre todo, salir de planteamientos de blanco y negro o de dicotomía, a favor o en contra. Eso es un error total, y justamente de eso es de lo que hay que salir, porque la migración es una realidad que forma parte de nuestra historia. Antes hablábamos de civilizaciones, de arqueología, todo eso fueron migraciones
de lugares lejanos que tuvieron un impacto y dejaron su huella en nuestro territorio. O sea, la migración forma parte de lo humano y no tiene ningún sentido decir a favor o en contra, como no decimos que si estamos a favor o en contra de cualquier otro, de que la gente le guste la gastronomía local, o sea, o no le guste. La gastronomía forma parte de nuestra vida, como la migración, como todo. Pero como todo, justamente necesita también una capacidad de ordenar, de regularizar, de que haya unos cauces, que haya una claridad, de que haya unas normas, de que eso es en beneficio de todo. Todo lo humano requiere una capacidad de organización mínima para evitar justamente abusos, para evitar explotación, para evitar frustración, y creo que nos falta, como sociedad en general, la sociedad española, que en términos generales es una sociedad abierta, dinámica, hospitalaria. De hecho, nuestra principal industria es el turismo, es la hospitalidad. Pero también nos hace falta ser un poco más serios respecto a cómo abordar esta realidad que es la migración. Entonces, algo que es evidente es que sin población migrante España habría perdido 500.000 de habitantes en la última década. La población nacida en España de padres españoles, de español o española típica, somos menos porque tenemos menos niños. Por distintas razones, eso da para otra entrevista. Da para otra. Cualquier persona que tenga un negocio y que necesite contratar gente sabe de las dificultades de encontrar trabajadores y es una suerte que pueda venir gente de otros lugares con distintas formaciones, porque tenemos médicos en el altiplano, tenemos médicos que son latinoamericanos, que son saharauis. O sea, médico que sería como el nivel top de formación, porque es la carrera que más requiere de esfuerzo y de formación, y suerte que tengamos esos médicos que se han formado fuera y aquí y que quieran trabajar en el altiplano. Tenemos personas indispensables en cuidados de nuestros mayores o de personas, o sea, pero son nuestros conciudadanos, son nuestros vecinos, forman parte de nuestra comunidad y es del interés de todos el que esa inclusión funcione bien en doble sentido, del que llega y del que está aquí. O sea, al final todos formamos parte de un lugar donde hemos llegado. Bueno, pues tiene que darse esa apertura de doble vía siempre, y esa reflexión de que es una realidad que no hay que calificar, es una realidad que hay que abordar, que hay que facilitar. Y bueno, pues es que yo mi propia vida es de migrante y no entiendo plantearlo de otra manera. Con una visión más amplia de los problemas que tiene el país, y que el tema de la vivienda, sí, la vivienda, si tienes más habitantes que llegan, no construimos suficientes casas o no se rehabilitan casas. En el altiplano tenemos mucha vivienda vacía, pero a veces nos falta viviendas que estén en condiciones para alquilar. Ahí podemos tener, ahí sí que tenemos un problema que hay que gestionar, el problema de la vivienda. El plano y las ciudades mucho más, ¿no? Ahí el problema es más. Bueno, eso serían como reflexiones. Podríamos estar charlando de esto toda la porque tarde. hay muchos matices. Yo voy a añadir algo, pero esto ya solo me incumbe a mí, no te incumbe a ti para nada, pero yo desearía que en temas tan importantes, porque estamos hablando de personas, de las personas que reciben y las personas que llegan, y que, como ya te he dicho, yo lo conozco bien por generaciones de personas emigrantes e inmigrantes de mi familia, yo misma lo he sido. Espero que evolucionemos socialmente y que no se utilice como arma arrojadiza en la política. Espero que la política evolucione y sea más madura para tratar todos estos temas con la seriedad y con la objetividad que requieren y el efecto práctico. Pero esto, como digo, me compete solo a mí y esto lo tenía que hacer porque Claro. me sale del alma. No, sí, pero mira, yo lo que sí puedo decir, basado en datos, en evidencia, es que las sociedades más prósperas, las sociedades en las que mejor se vive, son las sociedades abiertas. Esto podemos decir que es una norma. Las sociedades cerradas, que se miran el ombligo todo el día, las sociedades que quieren preservar una pureza que nunca existió, son las sociedades que se atrasan. Un pueblo cerrado, imagínense el altiplano sin
y toda la gente que ha venido de fuera. En el caso de Galera, el 25-30% de la población son 1.100, que ahí nuestros colegas del ayuntamiento reivindican mucho y con todo motivo que la población de Galera ha dejado de reducirse, está incluso creciendo un poquito, pero está creciendo después de 50 años, o sea, un cambio de tendencia después de 50 años. El motivo de que eso haya ocurrido es la llegada de personas de fuera, con independencia del país, personas que llegan de fuera y que eligen Galera. Entre todos los lugares que pudieran escoger, han escogido Galera. Entonces eso me parece también como muy, muy positivo. Galera, el Altiplano, Castillejar, como es tu caso. Entonces, si no fuera por eso, la actividad económica, el empleo, la realidad de nuestros pueblos, nuestros colegios abiertos porque hay niños, sería, o sea, clarísimo. Y ya digo, una cuestión de datos, de evidencias, sociedades abiertas, sociedades plurales, prosperan, sociedades cerradas, endogámicas, se quedan estancadas y decaen. Eso es una ley. Bueno, eso lo hemos visto en biología con familias endogámicas, ¿no? De toda índole. Ya para acabar, porque te estoy robando más tiempo, he sido una mentirosa, te he dicho media hora, llevamos una hora hablando, pero es tan interesante escucharte porque tienes tanto que aportar y, bueno, me quedan muchísimas preguntas, pero como esta es tu casa y tenemos la tecnología, pues ya hablaremos en un futuro. Además, me tienes que transmitir también los datos comparativos de los jóvenes, en relación a los jóvenes del 2011 hasta ahora, para ver la evolución, que me parece muy interesante, porque los jóvenes, pues, que son nuestro futuro. El futuro. Y hay que cuidarlos y mimarlos, por supuesto. Si tuvieras que convencer a alguien de que se plantee mudarse, pues, a algún pueblo del altiplano, ¿cómo lo harías? ¿Cómo seducirías a esa persona? ¿Qué le dirías? Pues que es un buen lugar en el mundo. Es un buen lugar en el mundo, que es un sitio donde es fácil sentirse en conexión con la naturaleza, donde las relaciones con las personas, creo que es fácil establecer vínculos, relacionarse con personas hoy en día de distintos orígenes y de distintas generaciones, que eso también es algo muy importante, algo que también caracteriza a los pueblos y que no es tan común en las ciudades. En las ciudades la gente tiende a relacionarse con personas muy parecidas, porque tienen la posibilidad de escoger y va escogiendo gente que se parece mucho a ti. En un pueblo, aunque hay menos personas, la diversidad es mucho mayor. Y si solo con un poquito de apertura de mente y empiezas a interaccionar, te das cuenta que tienes una diversidad muy grande de personas con las que puedes conversar, con las que puedes juntarte en una actividad de las que cada vez se organizan más. En la agenda de actividades de nuestros pueblos hoy en día es increíble. Y entonces puedes conectar con lo que importa. Puedes conectar en lugares como el altiplano, puedes conectar con la esencia. La esencia es la naturaleza, la esencia son las personas. Esa es la clave que hace especial a este lugar, como otros muchos sitios que tienen también estas características, pero aquí creo que tiene algún ingrediente especial. Y uno puede quizá también decir que eso es así, basado en la historia y en el hecho de estar viviendo en un sitio que lleva miles y miles de años habitado de forma ininterrumpida, será por algo. Es mágico. Hablábamos de los jóvenes, pero también de nuestros mayores, que son la memoria viva. He tenido la suerte de hablar para algo que no puedo decir aún, que ya diré porque me lo tienen prohibido, pero estamos trabajando en una cosita muy bonita, con una persona muy bonita. Ya queda todo en así abstracto, pero ya concretaremos y ya os lo contaré a todos. Y he tenido oportunidad de hablar con personas mayores del pueblo y es absolutamente maravilloso y muy, muy bonito. Y todo lo que tienen un conocimiento brutal que hay que proteger también. Así que hay que proteger a nuestros jóvenes, a nuestros mayores y en el medio intentar dejar un mundo mejor. Claro, y proteger, más que proteger, es transmitir. Es transmitir experiencia, transmitir que haya esa continuidad, ¿no? Esa continuidad que nos vincula con otras generaciones, porque ellos, al fin y al cabo, nos están pasando el testigo. Ese testigo que vemos en las acequias, que vemos en ese paisaje de bancales, que vemos en esas cuevas, bueno, pues eso es un legado que tenemos. Legado y cambio, eso es lo que perdura siempre. El legado que tenemos y el cambio que querramos o no llega.
Exactamente. Pues yo ya me despido de ti, te doy las gracias de corazón, ha sido un verdadero placer conocerte, que no te conocía, bueno, habíamos intercambiado mensajes por WhatsApp, ha sido gracias a Antonio Román que me dio tu contacto, me puso tu contacto, un abrazo desde aquí también, que lo tuvimos en el programa. Te dejo el micrófono abierto para que digas lo que quieras y acabaremos con eso, yo luego te pongo una musiquita y acabamos así el programa. Wow, pues así. Nada, pues que vamos a tener, que tenemos por delante una primavera que va a ser de las más espectaculares en los últimos años, después de alguna temporada larga de sequía, pues que la disfrutemos y que nos sirva para encontrarnos andando por los caminos del altiplano a todas las personas que vivimos.